People, good evening. Estamos esperando un minutico que varios compañeros presentan falla para ingresar. Por favor, si ustedes tienen conocimiento de alguien que no pueda ingresar por el enlace, compártales el enlace. No sé por qué a muchos no les abre. Y ya ahorita arrancamos. Acá le respondo a la chica. ¿Cómo hacen los que se están uniendo a la conferencia sin necesidad de unirse con correo? ¿Cómo hacen? Que realmente no sé cómo guiar a la compañera. ¿Alguno de ustedes se une sin necesidad de vincular el correo institucional? ¿Cómo hacen para unirse como invitado? Por ejemplo, aquí tengo varios que dicen invitado: Cristian, André Felipe, Natalie. ¿Cómo hacen ustedes para unirse como invitados a la reunión? Tengo que cacharrear eso, en Hola, serio, profe, buenas noches. Hola. Yo me pongo como invitada. Ahí dice unirse a la reunión y poner el nombre. Uno solo le pone el nombre y unirse, no le pide el correo. No es necesario poner el correo. ¿Tú te unes desde el computador o desde el celular? Es que veo que el Yo problema es estoy desde desde el mi celular. celular. Bueno, mañana indagaré con eso y les haré algún video o algo. Bien, chicos, arranquemos. De igual manera, ustedes saben muy bien que las grabaciones quedan allí. No se preocupen por si no pueden, que le digan a los compañeros si no se pueden conectar porque no entienden, no saben cómo. Yo voy a tratar de mirar cómo hacerles unos tutoriales a ellos. Arranquemos. How are you today? Say good evening. Si sabían que se saluda good evening y no good night, ¿cierto? Porque el good night es el de despedida y el good evening es el de bienvenida. Buenas noches. How are you all? ¿Cómo les ha ido con esos repasos de los videos? ¿Ya escogieron su video? ¿Ya saben qué video hacer? ¿Cuál personaje realizar? ¿Ya se han puesto a practicar? ¿Cómo vamos? Oh, estamos poquitos apenas, van 10. Bueno, how are you? Cuéntenme mientras se siguen vinculando. ¿Cómo van con ese cotejo de las series de televisión? ¿Qué han hecho? ¿Cuál ya escogieron? ¿Van a trabajar en grupo, en individual? ¿Qué han pensado? Cuéntenme. Ah, ¿están atorados comiendo todavía? Profe, pues yo escogí el de Mary Faye, a Richard. Sí. Y hay una palabra que la verdad no sé cómo se pronuncia y he escuchado el audio varias veces, pero no, o sea, es que tiene dos vocales seguidas y no la entiendo, no sé cómo se pronuncia, se me dificulta. Bueno, sería que si puedes te conectas el lunes para la tutoría de 6 a 8 y me muestres, o si no, que trates de enviarme como la foto o la imagen de la palabra por Canvas y yo trato de enviarte un audio para que pronuncies y para que repases esa partecita porque no sabría cómo decirte sin ver la palabra, ¿sí? ¿O será que las puedes escribir aquí por el chat y la miramos? Espérame, ya la escribo. Paula Orisa, sí, personajes. Estamos hablando de las series de televisión. Recuerden que ustedes deben escoger a uno de los personajes, uno de los protagonistas de la escena que ustedes están viendo de cada una de las series y deben imitar la serie, imitar a ese personaje en actuación, en pronunciación sobre todo.
Y ese es el proyecto de este primer corte. Profe, es que yo no tenía horario la semana pasada, entonces esta es mi primera clase y es por eso que no Bueno, sabía. Paula, entonces no te preocupes por eso. Para Paula y para todos los demás que estén conectándose por primera vez a la sesión, me presento, soy el docente Miguel Ángel Bustamante. Estoy a cargo de los grupos de inglés inicial y ya hoy tenemos nuestra segunda clase. No se preocupen si no saben de qué estamos hablando ni nada referente a esto. En sus páginas de inglés inicial, que se la puedo presentar ahorita ya mismo, ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con esto. Me dicen por favor si ya pueden ver la plataforma. Sí, sí, señor. Vale. Entonces aquí, siempre que te pierdas de alguna clase o algo, siempre revisen videoclases primer corte. En esa página aparecen los enlaces de las clases grabadas. Si te das cuenta, aquí ya está la clase de la semana pasada. Tú le das clic, se va a abrir un enlace a YouTube y ahí tienes todo lo que necesitas saber para desarrollar quiero darle a cabalidad este primer semestre, ¿sí? Allí expliqué cómo funciona la plataforma, quién soy yo, qué vamos a hacer de parciales, cómo va a ser, etcétera, etcétera. Entonces te invito a que te adelantes con este video para que puedas seguirnos el ritmo. No hablamos mucho de los temas como tal ya de clase y lo que hicimos fue una inducción, les expliqué qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para realizar las evaluaciones de este semestre. Entonces, te invito a que vayas allá a las videoclases cuando tengas el tiempo. Y te digo cuando tengas el tiempo porque todo lo que hablamos durante la hora y 36 minutos que están grabados allí es importante, ¿vale? Entonces, una vez hayas visto el video, te metes acá donde dice Week 1 y desarrollas, ahí es donde encuentras todo lo que vas a ver en el video. Y esta es la tarea que tenemos. Importante que trates de hacer esto antes del sábado a medianoche porque esta es la tarea que hay para esa fecha. ¿Sí? El 13 de febrero, que es el sábado, antes de medianoche es el plazo límite para hacer esta actividad. ¿Y cómo la vas a hacer? El video te explica cómo vas a hacer. ¿Listo? Pues vamos a arrancar con el segundo tema. So today we're going to learn some basics about English grammar in present simple with verb to be and verb to have. We're going to pay some close attention to this and we're going to try to focus on the aspects that we are going to learn. Hoy vamos a revisar, profe, no encuentro el link de clase. Chicos, siempre nos vamos a conectar en el mismo enlace, nunca va a cambiar, ¿sí? Sin embargo, en las semanas, acá es donde lo encuentran siempre. Entonces, por favor, para el que sepa, para el que pueda, le comparte a sus compañeros la información porque hay muchísima gente perdida y esto se explicó la semana pasada. Regálame un segundito, porfa, qué pena robarles el espacio. Buenas noches. Y ya te... Buenas noches, profe. Creo que yo ya fui les que... el que le escribí. Ah, bueno, ya estás acá. Sí. Bueno, de todas formas, miren, sí, es que ¿cómo no. hacer para que no se les pierda el enlace? Recuerden que en Teams, ustedes teniendo la plataforma, o sea, teniendo la aplicación descargada en el celular o en el computador, siempre cuando ustedes se retiran de cualquier clase, a ustedes les va a quedar la información guardada acá, ¿sí? Entonces aquí en chat, ustedes van a encontrarlo. Mira, acá tenemos la tutoría de inglés inicial, yo tengo los diferentes cursos, cada uno con su respectivo chat. Entonces, sencillamente, la próxima sesión, ustedes buscan donde diga videoclases inglés inicial VIR 12 y le dan unirse y se unen inmediatamente. No tienen que volver a abrir el Canvas ni preguntar que en dónde está el enlace. Ya les queda registrado acá en el Teams y no tienen que hacer tantas vueltas o esperar que de pronto les responda porque muchas veces, ahorita no sé por qué me dio por abrir el celular, pero generalmente no veo ni respondo los mensajes mientras estoy con ustedes, pues por respeto a ustedes. Listo, además que hasta ahora
no tengo nada que hacer de la parte administrativa, entonces no les robo tiempo. ¿Listo? Entonces, de todas formas, si tienen compañeros o cualquier cosa, coméntenles, díganles, está por acá el enlace para que lo tengan siempre pendiente. Es el mismo, no va a cambiar nunca, ¿vale? Sí, So, profe, es que no pude asistir la clase pasada tampoco porque ok, don't o worry, te sea, adelantas, estaba mirando ahí lo de Canvas y eso y listo. no había visto a qué hora serían las conferencias. Te adelantas acá en videoclases del primer corte, observa la clase de la semana pasada para que sepas todo lo que te perdiste. De igual manera, si no entiendes algo, los martes, chicos, los que apenas se están conectando el día de hoy, los martes de 6 a 8 de la noche tengo tutorías. El enlace lo encuentran en la pestaña, en la página de tutorías primer corte, acá. ¿Listo? Entonces cualquier cosa, pues nos vemos allá el lunes. Good. So people, we're going to start today. Me dicen si ven el Genially, por favor. Si lo pueden ver, la presentación. Sí, profe. Good. Sí, señor. Today we're going to start with some basic grammar aspects. Como les había dicho, nuestro enfoque en este semestre no es tanto la gramática, pero la poquita que vamos a ver se las voy a enseñar a detalle para que sepan de dónde es que vienen las cosas, cómo es que funcionan y por qué. Good. So we are going to start today with verb to be and verb to have, with the basis. Vamos a arrancar con lo básico, el verbo to be, el verbo to have. Here in these slides, estas diapositivas son para que ustedes, cuando tengan el tiempo, así como tienen actividad con los videos, puedan cacharrearla, pueden revisar. Son unas bases en cuanto a vocabulario y lo que vamos a ver a lo largo del corte, para que cuando ustedes tengan el tiempo lo puedan revisar. Yo les voy a leer las primeras 3 diapositivas que nos dan la introducción a todas las temáticas. Right? So, this is the competences. In the competences son las competencias que yo deseo desarrollar en ustedes. Is the first one to get familiar with the TV series scenes, to learn about realistic situations in a foreign language. So you're going to learn through realistic situations based on some TV series how to speak English and how to produce the correct sounds for be understood when you start speaking in this language. Vamos a familiarizarnos a través de las series de televisión que ya les presenté y situaciones reales que vamos a ir presentando a pronunciar de manera correcta en inglés y hacerse entender de forma correcta en este idioma. We are going also to describe some scenes and situations based on the interaction of characters and specific contexts in order to identify expressions and ideas. We're going to learn also some expressions. We're going to try to memorize some aspects in English and the idea of getting to know much better the language in expressions and slangs and some others. So vamos a través del descubrimiento de estas escenas y a través del ejercicio mecánico de estarlas repitiendo, estarlas escuchando, también vamos a introducir en nuestro idioma, en nuestra mente, contextos específicos con expresiones, con ideas que ustedes puedan ir observando en los videos. Los videos no solamente les van a servir para aprender la pronunciación y para hacer este ejercicio mecánico de pronunciación y repetición, sino que también ustedes van a ir descubriendo slangs o expresiones, situaciones que son muy comunes en la gente americana y que a través de la observación ustedes pueden detallarlas y pueden aprenderlas para su diario vivir. Right? What else we're going to work with this? We're going to learn personal pronouns to talk indirectly about someone or something in simple sentences. We're going to talk about basic informations and descriptions to make sentences and statements for talking about our daily routine in present simple. We are going also to have some vocabulary in terms of adjectives to describe personality and physical appearance, and we're going to learn how to use the possessive adjectives to talk about people, places, and objects. Esos son nuestros enfoques. Principalmente durante todo el semestre vamos a trabajar en presente simple, vamos a crear una funcionalidad en el presente simple
y no vamos a salir de allí para que nos quede supremamente bien grabado, además que es la base que necesitan para arrancar con el nivel básico 1. Entonces aquí vamos a aprender cómo dar nuestra información, cómo describir a alguien, cómo hablar acerca de la apariencia física, de la personalidad de alguien, cómo utilizar los pronombres personales, los posesivos, adjetivos para construir oraciones y hablar de nuestro día a día, nuestra rutina diaria y saber hablar bien, por supuesto, uniendo esto a la correcta pronunciación. So now, let's start. We're going to talk about present simple. When do we use present simple and what do we use present simple for? ¿Cuándo utilizamos el presente simple y para qué lo utilizamos? ¿Quién me quiere colaborar? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? In general, Spanish, English, as you want. So, como ustedes deseen. Pero a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién recuerda? ¿Para qué se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa el present simple? Nobody? Nobody? Come on, people. Profe, para hablar de cosas que se hacen usualmente. Yes, la rutina diaria, como les acaba de decir ahorita. El present simple se utiliza para hablar de nuestra rutina diaria, para hablar de los hábitos, las ideas, las cosas que yo hago a lo largo de mi vida en mi tiempo presente. Aparte de eso, se utiliza para hablar de cosas que son reales, cosas que son obvias, como por ejemplo el sol sale todos los días, la luna no tiene luz propia, cosas así, cosas que son reales, hábitos, hechos, pero hay algo más. El presente simple, a pesar de que es presente, no solamente lo podemos utilizar para hablar de nuestro presente, valga la redundancia, sino que podemos utilizarlo para hablar acerca de cosas que vamos a hacer a un futuro. ¿Alguien sabe cómo podría suceder esto? Entonces, por ejemplo, si yo digo I study English, diciendo yo estudio inglés, es una rutina, es un hábito, es algo que pasa en cualquier momento de mi vida, no ahorita en este momento, pero pasa. Y es presente simple. Pero si yo llego a decir I study English next week, al decir next week, la próxima semana, ya ese tiempo verbal no está hablando del presente, no está hablando de una rutina, está hablando de algo que va a pasar a un futuro. Entonces, todas estas cositas vamos a ir mirando, vamos a ir analizando cómo utilizarlos, cómo funciona todo el cuento, en la medida que vamos poniendo en práctica la pronunciación de las palabras. So, el resto de las diapositivas las pueden cacharrar ustedes cuando tengan el tiempo. Son para que extraigan de ellas el vocabulario, para que miren ejemplos de lo que vamos a ir viendo a través de las clases y demás. Adicional a ello tenemos una sección de vocabulario que es el alfabeto, los números, los colores y la correcta pronunciación de los mismos, que de igual manera van a ir desarrollándose a lo largo del primer corte. Right, so this was our first page, ya les va a quedar publicado para que ustedes también lo tengan activo. And let's see the other slides that are the practices. Before going there, antes de entrarnos a explicarles el resto del material, vamos a recordar y a trabajar un poquito acerca del presente simple y de el uso correcto del verbo to be y el verbo to have. So let's start, people. Verb to be. Do you have any idea what is the meaning of this verb to be? Do you know something about it? Regálame un segundito, qué pena que se me alborotó la jauría. Un segundito.
Sorry people. Como ya les había contado la semana pasada, tengo 3 perros, 3 gatos y se me chiflan a veces. Entonces, les decía, vamos a mirar la funcionalidad del verbo to be y del verbo to have. Ya pueden ver mi pantalla, pueden ver el Paint. ¿Me dicen, porfa? Sí, señor. Ok. Sí, profe. So, verb to be. Do you remember what's the meaning of verb to be? ¿Qué significa ese verbo? ¿Sería estar? Ser y estar. Fíjense en que una de las facilidades que nos da el inglés, algo que deben tener siempre en sus cabecitas, es que el inglés es muy fácil comparado con el español realmente. Una de esas facilidades es que los verbos, las estructuras oracionales, muchas palabras tienen dentro de sus significados muchas cosas. Entonces resumen el vocabulario, resumen las estructuras y van directo al grano casi siempre en muchos aspectos. So, verb to be en español son 2 verbos diferentes. En inglés es uno solo con ambos significados. So, ser o estar, that's right, very good. So, como es un verbo que significa ser o estar, no es que tenga estructuras diferentes para cada uno como lo hacemos en español. Es un verbo intransitivo. ¿Saben qué es intransitive? ¿Saben qué significa verbo intransitivo? ¿Qué es esa palabra? Verbo intransitivo quiere decir que su acción o su significado no transmite o afecta a otra persona u otro objeto. Solamente la persona que lo ejecuta o que lo realiza recibe la acción de él. Eso es un verbo intransitivo. El hecho de yo ser o el hecho de yo estar en algún sitio no va a afectar a otra persona o no va a repercutir sobre nadie. Bueno, depende si es una gente envidiosa que les afecta que otro ser exista, pero ya es otro cuento aparte, ¿no? Entonces, verb to be, ser o estar. En español tenemos 10 conjugaciones para estos 2 verbos, porque decimos yo soy, tú eres o tú estás, somos, estamos, sois, estáis, es, está, eres, estás, right? En inglés vamos a tener una facilidad en su conjugación porque solamente va a conjugarse de 3 formas. Lo conocemos como am, como is y como are, right? Entonces, fíjense en que de 10 conjugaciones pasamos a solo 3. Now, before going deeply to learn, we need to understand the grammar structures. So, for verb to be, o para los verbos que son intransitivos, tenemos que la estructura gramatical siempre se va a basar en un sujeto, la persona que realiza la acción del ser o del estar, el verbo ser o estar, y un complemento. Si se dan cuenta, no tenemos un objeto porque no es un verbo que se transmita o que afecte a otra persona o objeto. Solamente tenemos estas 3 partículas, subject, verb, and complement, right? What do you know about the subjects? ¿Qué saben acerca de los sujetos? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué es un sujeto? La persona que realiza la acción. Es la persona, el objeto o la cosa que realiza la acción. Muy bien. ¿Saben cuántos tipos de sujetos existen? Here we have. We're going to have 3 types of subjects. Si no sabían, tenemos 3 tipos de sujetos. Los nouns, ¿qué son los nouns? Nombres. Los nombres propios o los nombres impropios. Los nombres son sujetos dentro de una oración. ¿Qué pueden ser nombres? Pues como ya dijimos, cualquier nombre propio o impropio va a ser parte de los sujetos. Entonces yo puedo decir Miguel, Miguel es un nombre. Puedo decir the dog, el perro es un nombre.
Puedo decir the car y the car es un nombre. Sean propios, sean impropios, pueden ser los sujetos de una oración. Pero si yo no quiero escribir nombres, ¿qué hago? ¿Qué puedo utilizar? What can I use instead of the nouns? What can I use? Los pronombres. The pronouns, very good. ¿Y qué es un pronoun? What is a Los de pronoun? Who knows? Who remembers? yo, tú, él, ella, ellos, nosotros. Excelente. Yo, tú, ella, ellos, etcétera. ¿Qué es eso? Son pronombres, profe. ¿Qué es un pronombre? Who remembers? ¿Qué es un pronombre? Un pronombre es una palabra que reemplaza a un nombre. Fácil. Right? So, los pronombres personales son palabritas que fueron creadas para evitar la repetición de la repetidera de los nombres. A nivel universal ese es el uso. Un pronombre es una palabra que reemplaza a un nombre y hace que una conversación o un idioma sea más llamativo, más fluido, menos repetitivo. So now, those are the pronouns. Los pronombres tienen una clasificación. Right? De acuerdo a la persona que yo estoy queriendo reemplazar en la oración, yo tengo un pronombre diferente. Y estos pronombres también se clasifican en singulares y en plurales. Y además de que se clasifican en singular y en plural, estamos hablando de pronombres en primera, segunda y tercera persona. ¿Sí se acuerdan de algo de eso? What do you know about this that I'm talking to you? ¿Qué se acuerdan de esto que les estoy hablando? Pronombre singular, pronombre plural, primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿Por qué no existe una cuarta persona, una quinta persona? Who knows? ¿Quién sabe esto? Tell me. Pues singular sería cuando habla de una sola persona, ¿no? Por ejemplo, él Okay, o good. ella. Very good. Perfect. Por Plural ahí cuando vamos. estamos hablando de ellos o ellas o nosotros o Muy nosotras. bien. Exacto. Pero ahora, listo. Ya identificamos singular, una persona. Obviamente, plural, varias. Perfecto. ¿Quién es la primera persona en singular? Who is the second? Who is the third person? ¿Quién sería la primera persona en singular? Yo, Bueno, yo. Muy bien. I is the first person in singular. The second person is you. And the third person is she, he, it. Yo es la primera persona en singular. You, la segunda. Y he, she, it, la tercera. ¿Sí saben por qué es que se clasifica primera, segunda y tercera persona y no le decimos cuarta persona, quinta persona? Who knows? Fácil. ¿Por qué? Primero en la vida, bueno, primero en la vida Dios, primero en la vida mi mamá, pero después de eso, primero en la vida yo, ¿cierto? Como yo voy de primeras, yo soy la primera persona. Primero yo, segundo usted, por eso you is the second person. First I, second you, the third he, the third she, the third it. Primero yo, segundo usted y de tercero él, o de tercera ella, o de tercero el objeto. Por eso es que es esta la clasificación que ustedes conocen hasta hoy en día. Lo que no sabían era por qué. Bueno, ahí está el por qué. Porque primero en la vida yo, de segundo usted y de tercero él, o de tercera ella. No existen más tipos de pronombres. Solo primero, segundo y tercero. And this is very important that you know and you remember because it's gonna be taken from all the courses that you're gonna have in your life. Esto es muy importante que lo sepan porque de aquí en adelante siempre van a estar escuchando primera persona, segunda persona, tercera persona, verbos en tercera persona, conjugaciones en tercera persona, bla, bla, bla. En todos los idiomas que ustedes quieran aprender, siempre van a tener esta clasificación porque es a universal classification.
Now, todos ellos representan a una sola persona, por eso están en singular. Yo soy uno solo, you uno solo, he, she, it, just one. Now, the plurals. ¿Cómo funcionan los plurales? Si yo, como primera persona, me meto acá con ustedes, ustedes se van a volver la primera persona junto conmigo y nos vamos a volver, ¿cuál pronombre? ¿Nosotros? Nosotros. Very good. That in English, what is the name? We. That's it. So, we is the first person in plural. Entonces, we es la primera persona en plural. Now, you doesn't change. El you no cambia. Se dirán, profe, pero ¿cómo sé cuándo es you en singular, cuándo es you en plural? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría colaborar? ¿Cómo podríamos identificar you en singular, you en plural? Who knows? Los contextos. So from now on ever, remember that in English is very important the context. Los contextos son muy importantes en el idioma para poder entender, right? Para muchas situaciones vamos a ir aprendiendo poco a poco que el contexto es muy importante. Entonces, por ejemplo, en este momento, si yo les dijera, you are an excellent student, ¿de cuántos estoy hablando como estudiantes excelentes? ¿De uno solo o de varios? Si yo digo, you are an excellent student. ¿De cuántos? ¿De varios? De uno solito. ¿Y cuál es el contexto, profe? Bueno, entonces, ¿cómo entiendo? ¿Cuál es el contexto? Dije la palabra student en singular. Eso significa que estoy hablando de uno. Usted es un excelente estudiante. Si hubiese sido plural, me hubieran escuchado decir, you are excellent students. Students. El plural. Entonces, una clave importante para entender si el you es plural o es singular es mirar las palabritas del complemento que van a ir en plural si estamos hablando de varias personas. Otra cosita que nos puede ayudar, sobre todo en la parte oral, es cuando ustedes escuchan a las personas estas expresiones como yo, si la han visto en varias series de televisión, o you all. Esto es muy común verlas en las series de televisión o en las películas y todo. You all. Hey, you all are excellent students. You all, que significa ustedes todos. De esa forma, la persona que está hablando es más específica y es más clara al indicar que eso que está diciendo va a repercutir sobre ustedes, sobre un grupo grande de personas, no solo sobre uno. Good. So this is something to take into account for the pronoun you. And finally, what is the third person in plural pronoun? ¿Cuál es ese pronombre personal? They. ¿They? Hay una ella, dos ellas, tres ellas. They. Hay un él, dos ellos, tres ellos. They. Un este, dos estos, tres estos. They. They es la tercera persona en plural. Right? Y allí tenemos los sujetos, los pronombres personales. Now, let's finish with the last kind of subject. El último tipo de sujeto que tenemos son las frases. Y ahora les pregunto, ¿en qué se diferencia una frase a una oración? Si yo les digo a ustedes, vaya busquen en internet frases de amor, ustedes realmente no van a encontrar frases de amor, van a encontrar oraciones de amor. ¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración? What's the difference? Tell me. No idea? Que la frase no Profe, tiene pues verbo. A ver, escuchamos a un compañero y luego al otro, que dijo que la frase es ¿qué? Que la frase no tiene verbo.
La frase no tiene verbo. Muy bien. El otro compañero que iba a decirnos. Tell me. Lo mismo, profe. Lo mismo. Wow. Very good. Period. Eso es. Punto. Una frase no tiene verbo. Una oración sí. Pero otra cosita importante es decir que una frase es un conjunto de palabras que juntas o unidas tienen sentido. Ya con eso puedo hacerlo más aclaratorio, porque hablamos de sentido. Por ejemplo, si yo les digo el sol resplandeciente del mediodía, ustedes escuchan todas las palabras, están unidas, no hay un verbo por ahí por ningún lado, pero en su cabeza ustedes le encuentran sentido a la frase. El sol resplandeciente del mediodía. Tiene un sentido para ustedes, se imaginan algo. Pero si yo llego a decir carro, piloto, avión, terrestre, todas esas palabras pueden que estén unidas, pueden que estén escritas juntas, pero no me representan a mí un sentido. Entonces una frase debe tener sentido y no necesita de un verbo para tenerlo. En cambio que las oraciones necesitan obligatoriamente de un verbo para que tengan sentido. Por eso, otro ejemplo, si yo digo María, pelota, Andrés, no tienen sentido, pero si digo María le pega con la pelota a Andrés, el verbo pegar ya me le da sentido a la situación. O cualquier otro verbo le va a dar un sentido a esas palabras. Juega con la pelota con Andrés, le presta la pelota a Andrés, le daña, le roba, etcétera, etcétera. Le va a representar un sentido. So, esa es la diferencia entre las frases and the complete sentence. Now, for the phrases here as subjects, ¿cómo utilizamos las frases como un sujeto en una oración? Easy. The phrases have another special subtype of information. Entonces las frases se forman de otro tipo de información que me va a hacer la oración un poquito más larga, pero me la va a hacer como más llena de información, me la va a hacer más rica en detalles. So, they are the determiner, the adjective or adjectives, and a noun. Entonces, ¿de qué se conforman las frases? De un determinante, uno o varios adjetivos y un nombre. Entonces, ¿qué son los determinantes? What are the determiners? The determiners are special words that represent quantity. Son palabritas que representan cantidades o que representan una determinación de algo. Entonces, por ejemplo, tenemos el I y el an. ¿Que alguien sabe qué significa now an? This is really basic. Todo lo que estamos viendo es lo más básico que ustedes puedan haber visto en toda su vida como estudiantes. Uniones. Uno y uno. Una o una. Las dos significan lo mismo. Uno. Right? So we have the pronoun the. Esta belleza para hoy en día con tanto problema que hay por la inclusión y por tratar de hablar del modo políticamente correcto. Entonces, para las personas que se sienten identificadas con género, con el otro, entonces uno no sabe cómo decir si él o la o le. Este the resume a todos ellos. Él, la, los, las, le. Es el artículo universal para la inclusión. Tenemos los números 4, 5, 7, 10 y por supuesto tenemos quantifiers. Algunos, varios, muchos, pocos. Todas esas palabritas son determinantes y se llaman así porque nos indican o nos determinan la cantidad de sujetos que están haciendo o que van a hacer esa acción. Right? Later, after that, después de ellos vamos a tener los adjetivos como ugly. ¿Qué otro adjetivo conocen? ¿Qué es un adjetivo? What's an adjective? A ver. What's an adjective? Miren que para aprender un idioma yo tengo que saber el propio. Y esto es español y literatura de cuarto primaria. A ver, vamos a acordarnos de por allá, de todas esas clasecitas de español. What is an adjective? Who tells me? ¿Quién me cuenta? Beautiful.
Beautiful, ok. Una cosa, ¿será que beautiful se puede usar con hombres o con mujeres? Beautiful va solamente para las mujeres. En casos de poemas o de expresiones artísticas, se le puede decir beautiful a un hombre. Pero beautiful, dicho en un hombre, es despectivo o es grosero en los países angloparlantes, para que lo tengan en cuenta. A los hombres se les dice handsome. Handsome. O tenemos la palabra gorgeous, que representa las dos cosas, pero a un nivel como más avanzado. Gorgeous. 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 Como hermoso, divino, espectacular. Vean un segundito, me acuerdo de ello. Una cosita, les voy a pedir un favor. El profesor es disléxico. Yo sufro de dislexia. A veces cuando escribo muy rápido, escribo las palabras mal, las escribo al revés o cualquier cosa. Ahí viene la tarea de ustedes de estar pendiente de mirar, profe, tal cosa, tal otra, para que no reciban la información mal. Solo con las létricas que a veces se me cruzan. Pero yo trato de leerles bien y escribirles bien. Sin embargo, cuando ustedes vean por ahí algún error, me avisan. Good. Entonces tenemos, miren, un determinante, un adjetivo, y ahora terminamos con una palabra, con un nombre. Entonces yo puedo completar la frase diciendo an ugly girl, una chica fea. O puedo decir the beautiful woman, la mujer hermosa. Four handsome men, 4 hombres guapos. Some gorgeous kids, algunos niños hermosos. Y ya con eso tenemos una frase. Y cualquiera de estas cosas podemos utilizarlas como sujetos en una oración. Now, according to any of them is in which we put the verb to be. El verbo to be se pone o se conjuga de acuerdo a la palabra que yo vaya a usar. Con los pronombres es muy sencillo reconocerlos, right? Because we can say that I is for am. I, el pronombre I siempre va a ir con am. ¿Qué pronombres van con el verbo conjugado is? Who knows? ¿Quién se acuerda? She, he. Correcto, la tercera persona singular. She, he, it. Van con is. Y los demás van con are. Right? So, you, we, and they. You, we, and they. They're gonna be with are. Con los pronombres es fácil identificar qué verbo debo poner del verbo to be, cuál es la conjugación correcta. Pero, ¿cómo hago para identificar cuál va a ser la conjugación correcta del verbo to be cuando hablo de un nombre o cuando hablo de una frase? ¿Alguien sabe cómo hago? Who knows? ¿Cómo haría para ponerle el verbo to be al nombre Miguel, por ejemplo? O el verbo to be a la frase an ugly girl. ¿Cómo lo harían? ¿Quién se acuerda? Nobody. No, Miguel. Las conjugaciones para las palabras que son diferentes a los pronombres personales es muy fácil de entenderlas. Solamente vamos a clasificarlo de dos formas. Singular con el verbo is. Plural con el verbo are. Y punto. Es lo único que me debo acordar. Entonces, si yo voy a decir que Miguel es inteligente, la oración ¿cómo quedaría? ¿Quién la dice? Miguel is intelligent. is. Very good. Miguel is intelligent. Miguel is smart, whatever.
Si yo quiero utilizar la frase, por ejemplo, four handsome men, ¿cómo quedaría el verbo to be para esos four handsome men? Four handsome, handsome men, handsome men. ¿Cómo quedaría con el verbo to be? Is o are? Are. Are. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios hombres. Four handsome men. ¿Ven? Esa es la forma en cómo yo puedo identificar cuando pongo el verbo to be de la forma correcta. Con los personal pronouns, there is no problem con los personal pronouns, ¿cierto? Porque los personal pronouns pues ya me dicen siempre que obligatoriamente tales van con tal pronombre, con tal verbo y ya, debo es acordármelos y memorizarlos. Pero con nombres propios o con frases, yo sencillamente identify if it is singular or if it is plural. Solo debo identificar si es singular o plural. ¿Getting the idea? ¿Sí entendimos? Sí, yes. Perfect. Now vamos a la última parte de la oración, that is the complements. ¿Qué es un complemento, muchachos? Un complemento es una información extra, es una información adicional acerca de la persona que está sirviendo de sujeto en la oración. Eso es un complemento. Right? Y el verbo to be, apréndanselo desde ya. It is only useful for four simple questions. El verbo to be es un verbo auxiliar, es un verbo principal, es muy importante en inglés, pero solamente me sirve para 4 cosas. Para decir, ¿qué soy? What I am. Y cuando ustedes le dicen ¿qué soy? ¿A qué creen que hace referencia? ¿Cuál podría ser ese complemento que dé respuesta al ¿qué soy? Si yo le pregunto en este momento a Cristian Fabián Vargas, Cristian, ¿usted qué es? Andrea Mosquera, ¿usted qué es? Diego Coronado, ¿usted qué es? ¿Qué me responde? Un ser humano. Puede ser, muy bien, soy un ser humano, no soy un animal, no soy un objeto. Eso puede ser una cosa. ¿Qué otra cosa pueden ser? ¿Qué soy yo? ¿Un estudiante? Correcto, un profesor, un estudiante, very good. So we talk about jobs. Nuestro primer complemento para el verbo to be siempre van a ser trabajos, empleos, porque estamos hablando de lo que somos, right? Entonces yo puedo completar una oración diciendo Miguel is a teacher. Miguel is a teacher. Es un profesor, eso es lo que es. Punto. Good. O podemos decir you are students. Ustedes son estudiantes. Eso es lo que son ustedes. Period. Y estamos creando un complemento al verbo to be diciendo lo que esa persona es. Lo que son. Ese es el complemento en la oración. La información que viene después del verbo to be. Y en este caso la información es empleos. Now, verb to be is also for talking about who I am. Ahora algo parecido, pero no igual, es decir, quiénes somos. Who I am. Y cuando ustedes hablan de who I am, ¿cuál sería la respuesta a esto? I am a student. No, porque estás diciendo lo que eres, no quién eres. Cuando usted a alguien se le encuentra en la calle o usted está haciendo como un escándalo o algo y le dice, venga, ¿usted quién es? ¿Para qué esté haciendo eso? ¿Usted quién es para que se las crea de tanto? Cuando están pidiéndole un quién es, ¿a qué se refieren?
Identity. Cuando nos preguntan quiénes somos, nos preguntan nuestra identidad. ¿Y qué es lo que nos da a nosotros la identidad, chicos? ¿Qué? ¿Qué nos da la identidad a nosotros? Los nombres, period, listo. Entonces ahí donde yo digo, I am Miguel Ángel. She is Lorena. They are Bruno and Polo. They are Bruno and Polo, que son los nombres de mis perros, Bruno and Polo. Y siempre acordémonos de terminar las oraciones con un punto final. Eso hace parte de la netiqueta o la buena escritura. Segundo aspecto para el cual sirve el verbo to be. To talk about what I am, to talk about who I am. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Ahora, verb to be is also useful for talking about how I am. How I am o what do I look like? What do I look like? En español, esa pregunta viene siendo la misma. Lo que pasa es que en inglés se separa por los sentidos que tienen las palabras. ¿Qué es how I am? ¿Cómo soy? Y la otra palabra que dice what do I look like significa cómo, perdón, la primera es how I am es cómo estoy y la segunda es cómo soy. Cuando ustedes le dicen cómo están, ¿cuál es la respuesta? I am very good. I'm very good, I'm fine, I'm sad, I'm bored. Estoy triste, estoy feliz, estoy alegre. Estamos hablando de estados de la persona, ¿cierto? Y cuando les digo cómo son, ¿qué pueden responder? Yo miro acá y digo, venga, Valentina Rincón, ¿cómo eres? Valentina, ¿qué me puede responder? Physical appearance. La apariencia física. Entonces, fíjense que en español yo tengo el uso del ser y estar. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? Sería la misma pregunta, ¿verdad? Pero en inglés, ojo, y se lo aprenden desde ya, el cómo soy es what do I look like? Esa es la pregunta para decir cómo soy, mi apariencia física. Y para preguntar cómo estoy, es la primera, how I am. Right? Entonces son una pequeña diferencia del inglés al español con respecto al verbo ser o estar. Now, como sabemos que la respuesta para esto es una palabra, un adjetivo, pues aquí respondemos. ¿Cómo responderían el cómo están? Generalmente, pues cuando le preguntan a uno, venga, ¿cómo están? ¿Ustedes qué responden? I'm fine. ¿Cierto? ¿Qué significa ese I am fine? ¿Qué es el I am fine? Estoy bien. Es como estoy bien, como ahí. Yo estoy bien. Pero es que este fine, apréndanselo, que es en inglés representa como un bien, ahí respirando porque es gratis, ahí pasándola. Sí, es como un meh. Entonces ese I am fine, pues es la frase más común que nos hemos aprendido, pero tiene esa connotación. Si yo quiero expresar realmente cómo estoy, cuál es mi estado momentáneo de emoción o de sentimiento, pues digo, estoy aburrido, estoy triste, estoy feliz, I'm happy, I'm sad, I'm hungry. Que hay muchos que están con hambre en estos momentos. I'm sleepy, estoy somnoliento, tengo pereza, tengo aburrimiento. Ese es el cómo estoy, el estado momentáneo de la persona. Y el physical appearance, well, para la apariencia física, utilizamos los demás adjetivos que se relacionan con la apariencia física. She's
tall. Ella es alta. Ella es delgada. Slim. Ella está gordita. Chubby. Y demás. Good. And those are the complements. Esos son los complementos cuando hablamos del cómo somos o cómo estamos. Apariencia física, estado de momento, adjetivos. Adjetivos. Y finalizamos con nuestro último, con la última pregunta que puedo responder con el verbo to be, que es el where I am. ¿Qué significará el where I am? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Correcto. Where I am. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Good. Y a esa pregunta, ¿qué respondemos? I am in the house. Very good. Places. Respondemos con lugares. Entonces, nuestro último complemento en las oraciones, perdón, con el verbo to be son lugares. Right? Y los lugares tienen una estructura de frase. Las palabras de lugar no solamente pongo I am house, yo estoy casa, no digo I am restaurant. Yo digo estoy en el restaurante, en un restaurante bonito, en la casa de Felipe. Right? Entonces, las estructuras de los lugares siempre van a ir primero con una preposición. Igual nosotros vamos a verlo más a profundidad más adelante. Vamos a tener un determinante y vamos a tener un nombre que será el lugar. En este caso pues será el lugar. Right? Pero dejémoslo en now. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir María is at home. Como también puedo decir María is at her house. En su casa, en la casa. Y ahí estoy diciendo una preposición, un nombre, una preposición, un determinante y un nombre. En cualquiera de las dos. Ahora bien, antes de arrancar con la otra parte, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre decir María is at home a decir María is at her house? Y es muy importante saber ese contexto también. La casa de María y María está en la casa. ¿Y cuál sería? Sí, porque se refiere al, o sea, el jefe se refiere al su, ¿no? O sea, el su de ella, ¿no? Porque si yo presto atención, al traducirla, las dos traducen igual. María está en casa, María está en su casa. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la diferencia en el contexto? El conector. El air. El contexto. El contexto es la diferencia. ¿Cuál es el contexto? Cuando ustedes hablan at home, se están refiriendo a la casa, pero al hogar donde está su familia, al hogar donde usted se siente en un enlace de cariño, de afecto o algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes sean estudiantes de intercambio. Ustedes viven en una casa, pero ese no es su hogar, porque ahí no vive su mami, no vive su papi, sus abuelos, ¿sí? Pero si ustedes están en su casa con su familia, ustedes dicen at home. Esa es la diferencia. Entonces, si yo vivo con mis papás, si vivo con mis hermanos, con la gente a las que yo le tengo cariño, yo digo I am at home. Yo estoy en casa, en mi hogar. Pero si vivo de intercambio o vivo solo, en un lugar donde ni me siento cómodo, estoy de visita en algún sitio, me están acogiendo en algún lugar, I am in a house, estoy en una casa, pero no en mi hogar. Esa es la diferencia del contexto cuando ustedes vayan a utilizar esas dos palabritas, ¿listo? La una se refiere al hogar, al sitio donde usted siente cariño, el otro es la edificación. Right? Good people. This is the verb to be. Este es el verbo to be en sus complementos oracionales, la oración en positivo. ¿Cómo voy a hablar con el verbo to be?
El verbo to be solamente tiene subject, un verb to be, and the complement is about what I am, who I am, how I am, and where I am. Solamente esas 4 preguntas se responden exclusivamente con el verbo to be. Entonces ahí es donde digo qué eres, quién eres, cómo estás y dónde estás. Right? Now let's make a practice. Vamos a tomarnos un minuto, un minutico. Mientras tanto yo salgo y voy por agua. Voy a preguntarles al azar a los que estén conectados esas 4 preguntas. Entonces cópienlas en un cuaderno, cópienlas allá en sus apuntes y ahorita en un minuto a las 9:04 les pregunto. ¿Listo? Entonces a escribir. Escríbanme what I am, who I am, where I am, how I am. Bueno, ustedes. Who you are, where you are, what you are, and how you are. Let's do it. Háganlo. Ready? ¿Listos? Muy bien. Un minutico más voy a responderle aquí a una compañera que tampoco logró entrar a la clase. No entiendo qué pasa, pero... Ay, Dios, PIR 5. Chicos, una cosita, no hagan la tarea hasta que yo no se las explique en la clase. ¿Para qué? No vayan a tener problemas. Que yo les explico siempre dentro de la clase qué es lo que deben hacer para que lo hagan bien. Oh, Profe, ¿puedes repetir una pregunta, por favor? Bueno, las preguntas que es que no las alcancé a entender todas. don't worry. Easy, easy. What I am, ¿quién soy? Bueno, ¿quién es usted? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo es o cómo está? ¿Y dónde está? ¿Listo? ¿Algún voluntario o por dedocracia? A ver, ¿cómo es? A ver, vamos a mirar acá la lista. Y el estudiante que haya entrado con un solo nombre y no haya entrado con nombres y apellidos completos, como le dije que deben entrar, ese es el que va a participar. A ver. Sofía. Sofía, ¿qué? What's your name? ¿Cuál es tu apellido? Your last name. No, profe, es que yo estoy desde el computador y aparezco como Sofía, y que en el celular aparece como Dayan Sofía Sosa Sosa. Ah, Ahí estás en aparece. ambos. ¿Estás Sí. conectado de ambos? Ah, bueno, se salvó. Igual manera, tell me. Dime tus preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cómo eres? ¿Dónde estás? Tell me. In English. Where I am places. ¿Dónde estoy? Sí. Sí. ¿Dónde estás? Is at home. I am at home. Muy bien. Okay, I am at home. ¿Qué Who más? I am. I'm fine. Ok, ahí respirando porque ¿qué más se hace, cierto? ¿O qué otra Sí. forma? A ver qué estás, tienes hambre, tienes sed, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿No más? How are you? ¿Cómo estás?
How are you? What do you look like? ¿Cómo luces? A ver, déjanos saber porque acá todos aparecen con matachito invisible. Ojo, cuando ya tengan su correo institucional, pónganle la fotico. Cuando ya estén ya en Canvas, pónganle la fotico a los perfiles para poder identificarlos. Ya que no ponen la cámara, al menos ahí el emoji, la carita. Tell me. A ver, ¿quién más? Miremos. Laura Garzón. Laura Garzón, tell me. What are you? ¿Qué eres, Laura? What are you? Come on, people. Ya, si ustedes no participan, no le ponen ánimo a la clase, es demasiado larga. Va a ser demasiado larga todas las sesiones, desde las 8 hasta las 10. Y que mañana les toque madrugar, peor. Entonces, pónganle ánimo, pónganle actitud. Tomen agüita con azúcar, un Vive 100, algo para que, energía, a ver. Alejandro Pérez, a ver, mostremos que los hombres no tienen pena. Bueno, Sebastián Restrepo que alzó la mano, a ver, tell me. Sin repetir las preguntas, dame tus oraciones, así, normal. I am Jan Sebastián Restrepo Mazo. I'm student of University Manuela Beltrán. I am at home in this moment, in this time. I'm so happy and I drink a coffee in this moment. Ok, good. Metimos un verbo diferente al verbo to be, que es el drink. Vamos a dejarlo por ahora aparte, pero bien, nadie está respondiendo. What do you look like? ¿Cómo lucen? A ver, a mí me ven la Gertrudis todo el tiempo. Yo quiero saber cómo son ustedes. Ahora la siguiente persona me va a decir cómo es físicamente. Come on, a ver, Valentina Rincón Ríos. Tell me, what do you look like? I am strong. Oh, you're strong, very good. What else? Fíjense que la palabrita strong no hace parte de la apariencia física, porque una persona puede ser flaquita pero fuerte, right? La fuerza no hace parte de la apariencia física. Good. What else? ¿Cómo son? ¿Son altos? ¿Son flacos? ¿Son bonitos? ¿Son feos? ¿Son guapos? ¿Son calvos? ¿Son gordos? ¿Son cómo? Diego Coronado, a ver, el último. What do you look like? Vamos practicando porque más adelante vamos a tener que hacer descripciones bien detalladas de cada uno de nosotros. So let's do it. Tell me, what do you look like, Diego? I am fat. You're fat? Ok, you're chubby. Mejor digámoslo, chubby. La palabrita fat viene del significado literal grasa. Entonces, nunca digan la palabra fat para describir a alguien o para autodescribirse, porque es un poco despectiva. Entonces, I'm chubby, soy gordito, estoy rechonchito, estoy lleno de amor, diga más bien. Good. Igual con la palabra flaco, thin, es muy despectivo porque si usted le dice a alguien, digamos, aquí, ¿quién más? Carlos Mario, you're thin. Digo, Carlos Mario, estás flaco, pero ese flaco tiene la connotación de que la gente está como enferma, como que algo les pasa. Para decirle a alguien que está flaco en un buen sentido, le decimos, man, you're slim. Está delgado, esbelto. Good. Todos esos detallitos los vamos a ir aprendiendo later on. Now, let's keep on moving on something. Continuing working with the verb to be, we also have something important that is the negatives. Bien, aquí vimos los positivos. Ahora, para lo negativo es algo muy fácil. It's just adding the particle not to the verb. Vamos a agregarle la partícula not al verbo. Pero, ¿cómo lo debemos hacer para que quede de forma correcta? For the negative, we have something different from Spanish. Del español tenemos una característica diferente para hablar de los negativos al inglés, y es que en español nosotros ponemos el negativo antes del verbo. Yo digo, yo no canto.
Marcela no es chiquita. Carlos no es inteligente. En inglés va a lo contrario. La negación va después del verbo to be. So, si yo digo en español, Miguel, Mary no es alta. Fíjense que el no va antes del verbo y es el derecho de las cosas en español. En español yo debo negar al verbo antes de decirlo, pero en inglés vamos a hacer todo lo contrario. En inglés debo ponerlo después del verbo. Entonces yo digo Mary is not tall. Y a la palabra no se le agrega una T para identificar que es la negación del verbo. Right? This is something that is different from Spanish. Entonces es algo que debemos tenerlo en cuenta de diferencia con el español. Now for the other pronouns, for all of the pronouns we say am not, we say is not, and we say are not. Que por supuesto tenemos contracciones, solo que con el am not no podemos hacer ningún tipo de contracción. ¿Por qué se dirán ustedes? Just because of the fluency of the pronunciation, debido a la pronunciación, a los lugares en donde se ubica la M y la N en la boca, que es la misma parte, son dos consonantes nasales alveolares. Entonces, por ese motivo no se puede hacer esa contracción. No podríamos pronunciarnos porque la misma boca no nos va a permitir hacer la pronunciación. Quedaría como amt. La gente no va a entender la negación. Por ese motivo es que esa contracción, it doesn't exist, no existe. El is not sí se puede contraer y lo ubicamos de esta forma, isn't. Y el are not, aren't. Y esas son las formas en cómo hago la negación con el verbo to be. Sencillamente pongo la partícula not y ya estoy diciendo que esa acción no se está realizando. Right? So this is everything that you need to know about the verb to be. Good? So let's see. Now what we are going to pay attention on. Now let's go with the verb to have. Ahora vamos a hablar del verbo to have. ¿Por qué estos dos verbos son tan importantes en inglés? Porque son los que nos representan las bases de la información personal. Yo digo quién soy y digo qué tengo. Y ya con eso me doy en lo básico, en la representación de mi ser. Digo, soy Miguel, tengo tantos años, tengo el cabello tal, tengo tal cosa y demás. Utilizo el verbo ser, el verbo estar y el verbo tener para describirme a mí mismo. Pero, algo importante, el verbo to have no lo vamos a poder utilizar para hablar de la edad. In Spanish, we say, yo tengo 35 años. And that is okay. Yo digo, I have 35 years old. Sería la forma literal de decir mi edad al inglés. Literalmente está bien escrito y está bien dicho porque digo, yo tengo 35 años. I have 35 years. Sería la forma de yo decirlo. I have 35 years. Yo tengo 35 años. Literalmente, la oración está correcta. Pero la gente angloparlante va a quedarse pensando, ¿tiene 35 años de qué? Cuando nosotros hablamos I have y digo un número seguido de la palabra años, la gente alude a eso, a tener años como experiencia en algo. Entonces, si ustedes dicen I have 35 years y lo combinan con la palabra old, están queriendo decir que tienen 35 años de experiencia como viejos, pero no están queriendo decir que tienen
de edad 35 años. O va a ser muy confusing for people. Va a ser muy confuso para la gente. Y este es el error más común que tenemos en inglés cuando empezamos a hablar, porque tendemos a traducir literalmente palabra por palabra. Para la edad, chicos, apréndaselo desde ya, debemos decir la edad with the verb to be. Debemos decir la edad con el verbo to be, con el verbo ser y estar. Debemos decir que nosotros somos tantos años de viejos. So, en vez de decir I have 35 years old, debemos decir I am 35 years old. ¿Ready? ¿Ya entendieron por qué es que se usa el verbo to be y no el verbo to have? ¿Sí les quedó clarito esto? Porque esto es un error que siempre cometemos, siempre. Cuando nos presentamos en inglés decimos I have, porque en nuestra cabeza tenemos el concepto del tener, right? Del verbo tener. Pero resulta que en inglés el verbo tener is about possessions, is about belongs. Es cuando yo tengo en mis manos algo, cuando lo poseo, cuando me pertenece. Good? So, I'm going to ask you the question. Les voy a preguntar esa pregunta, a ver. José Daniel Ramos, how old are you? ¿Qué tan viejo eres tú? How old are you? I am 17 years old. Wow, you're 17, good. Dayan Sofía Sosa, how old are you? I am 19. Perfect. Cristian Fabián Vargas, how old are you? Se durmió Cristian, lo pillé. ¿Sí? Ahí es donde pilla uno a la gente cuando está acostada, está por ahí atorada, comiendo, está por ahí en el baño, está viendo la novela. Come on. Paula Uriza, how old are you? I'm 17 years old. You're 17, good. Who is older than 20? ¿Quién tiene más de 20? ¿Quién? I am 29. Okay, Diego, very good. You are 29, good. I am 25. Junior Camilo, you are 25, excellent. I am 28 years old. Esteban, you are 28, very good, very good. So have different ages, tenemos diferentes edades, perfect. Now people, we're going to introduce you. Dime. Qué pena, es que Tranquilo. me ocupé un momento. El mío sería I am 22. 22, ok, 22. Very good. Now people, vamos a mirar la otra parte, el verb to have. Let's watch the following video. I'm going to show you like this video for taking into account the different things for the verb to have. Vamos a mirar la explicación de la profe. Esta profe es muy chévere. Es de niños, pero es muy chévere. Y vamos a prestarle atención de cómo utilizamos el verbo to have. Right? Pero este no es el video. Verb to have. Una característica importante para identificar el verb to have es que vamos a tener dos formas diferentes. El verb to have y el verb to have got. Ahorita les voy a explicar yo cuál es la diferencia entre have versus el have got. Vamos a ver con la profe Lucy cómo se utiliza el have con los diferentes pronombres. Me dicen porfa si la escuchan. Today we're going to learn how to use have and has. ¿Sí la escuchan? Sí, señor. Good. Sí. Hoy vamos a aprender cómo usar have y has. Lo que vamos a aprender en el día de hoy se relaciona únicamente con el simple present. Have y has se pueden usar para otras estructuras, pero el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en el simple present. Ojo con esto que dice la profe, porque es muy cierto. Ya vimos que el verbo to be es un verbo auxiliar y es un verbo importante en inglés que se utiliza en diferentes estructuras gramaticales, pero por este momento en present simple, que es lo único que nos importa, we are going to use for the things that I showed you. Lo vamos a usar solo para
explicar esas 4 preguntitas que hablamos. Y ahora, the verb to have también se utiliza como un auxiliar. Él también es un verbo auxiliar que más adelante van a aprender para qué son sus usos. Pero acá, en present simple, solamente le vamos a dar el uso de su significado. Tener, poseer. So, we use have for I, we, you, they. Cuando tienes I, we, you, they, tienes que usar have. And we use has for he, she, it. Y cuando tienes he, she, it, tienes que usar has. Now, ¿se acuerdan que en el verb to be teníamos 3 conjunctions, 3 conjugations, perdón? Teníamos el as, el am, el is y el are. Con los demás verbos diferentes al verbo to be, solamente vamos a tener 2 conjugaciones. Otra facilidad del inglés referente al español, porque volvemos a jugar con las conjugaciones. En español, yo debo decir 5 o 6 conjugaciones. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tiene. En inglés solamente hay 2 conjugaciones. Una para los pronombres I, we, you, they, que va a ser el verbo tal cual lo conocemos, have, y he, she, it, que es la tercera persona, va a tener la conjugación has. That is something important to remember. Solo hay 2 conjugaciones y se clasifica de acuerdo a los pronouns. Ten en cuenta que has lo puedes usar únicamente para oraciones afirmativas en el simple present. Recuérdate que esto es enfocado únicamente en el simple present. So, let's check a few examples. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. My aunt beep a car. Okay? How do you substitute my aunt? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los nombres? ¿Cómo identificamos cuál verbo poner con el verbo to be? Cuando teníamos eran nombres y no pronombres. ¿Se acuerdan? Singular y plural. My aunt. ¿Qué significa my aunt? ¿Quién sabe? Es como decir mi tía, ¿no? Mi tía. ¿Cuántas tías están hablando? ¿De cuántas? Está hablando la oración. ¿Es una? Una sola. Entonces, ¿vamos a utilizar have o vamos a utilizar has? Have. No, vamos a utilizar has. Porque estamos hablando de una. Entonces ahora, have para plural y has para singular. Así como is para lo singular y are para lo plural. Have para lo plural, has para lo singular. ¿Cómo puedes sustituir a my aunt? ¿Cuál de todos estos puedes usar? I, we, you, they, he, she, it. Estamos hablando acerca de mi tía. Entonces, puedes sustituirla por she. Y para she usamos has. Así que la oración completa es my aunt has a car. Mi tía tiene un carro. Now, ¿quién me completa las otras oraciones? My friend and I, a problem. Mi amigo y yo. Mi amigo y yo. Have. Have. Muy bien. Decimos my friend and I have a problem. Good. My dog a ball. Has. Porque estamos hablando de it, ¿cierto? My students a quiz. Have porque son varios estudiantes. Mr. García a big house. Has. Has porque estamos hablando de él. You and your brother. Have. Very good. So there you have the questions, right? In fact, it was like kind of easy. Okay, just to remember the things. Now I'm going to show you a picture that you can find out in your plantings about the verb to have. Me dicen cuando puedan ver la foto. Sí, ya se ve. Good.
So pay attention on something important. Ya habíamos hablado entonces que para have vamos a usar I, you, we, they. Y para he, she, it va a ser has. Y con ello estamos hablando de posesiones, de pertenencias, de cosas que yo tengo en mi propiedad. Entonces yo digo, she has a cat. Ella tiene un gato. Bill and Carl have new cars. Ellos tienen nuevos carros. O Bill y Carl tienen nuevos carros. Para la parte negativa, fíjense muy bien. Es que no sé por qué no me deja ampliar la imagen. Un segundito, voy a usarla aquí en Paint para poder ampliarla y que ustedes la vean mejor. ¿Ya la pueden ver más grandecita? Sí. Sí. Listo. Entonces, en positivo tenemos esa conjugación, have y has. Cuando yo ya voy a hablar de negativo, voy a fijarme que tengo otra diferencia referente al verb to be. ¿Se acuerdan que con el verbo to be poníamos sencillamente la partícula not al ladito del verbo y ya con eso decíamos lo negativo? Decíamos, she is not a dog. They are not doctors. Ahora, con los demás verbos diferentes al verbo to be, yo necesito utilizar un auxiliar para poder llevar esa partícula que es el not. Este auxiliar va a ser el verbo do. What is the meaning of do in Spanish? What's the meaning of do in Spanish? Hacer. Hacer, ¿cierto? ¿Por qué creen que ese es el verbo auxiliar de todos los verbos diferentes al verbo to be? Porque nosotros hacemos las diferentes acciones. Yo hago la acción de hablar, ustedes hacen la acción de escuchar, hacemos la acción de comer, la acción de reír, la acción de cantar, etc. Por eso do es un verbo auxiliar y es el verbo que se utiliza para hacer las negaciones en inglés en presente simple. ¿Cómo hago la negación? Yo pongo el auxiliar do, pongo el not y ya las dos palabritas juntas se me van a convertir en el significado no. Las dos significan no. Y las dos van a ir antes del verbo have. Fíjense bien que van antes del verbo to have. ¿Cierto? De esta forma es como yo niego todos los verbos diferentes al verbo to be y en este caso el que estoy hablando, el have. Y es como si en español dijera yo no tengo un perro. ¿Para quiénes vamos a utilizar este negativo? Don't o do not, cualquiera de las dos formas está bien. La segunda es la contracción de la primera. La pronunciación cambia, pero el significado es el mismo. La primera la pronunciamos do not y en la segunda pronunciamos don't. Do not o don't. Aprendamos siempre a pronunciar en contracciones, ya que esto es lo que más se usa en el día a día cuando la gente habla en inglés. Cuando la gente habla con las palabras separadas, cuando quieren ser enfáticos, cuando están enojados o cuando están en situaciones muy formales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo I do not have a dog, es porque quiero hacer énfasis en que no tengo perro. I do not have a dog. No tengo perro. Pero si estoy entre amigos, si estoy hablando normal, digo I don't have a dog. No tengo perro. Pero no estoy siendo tan enfático. Esa es la diferencia de usar las contracciones de usar las oraciones normales separaditas. En la vida real, usen todas las contracciones que puedan usar. Ahora, este auxiliar don't es exclusivo para los pronombres I, they, you y we. Cuando ustedes vayan a negar oraciones que tengan estos pronombres o plurales, acuérdense, o oraciones que hablen de sujetos en plural, vamos a utilizar el don't más el verbo have. Cuando hablamos de la tercera persona,
ya nuestro auxiliar va a cambiar. Más adelante van a saber que cuando hablamos de he or she or it, a los verbos que terminan en o se les agrega la partícula es. Entonces, por eso nuestro auxiliar se convierte de do a das, porque estamos hablando de la tercera persona. Y como ya hicimos este cambio, le agregamos el not, pero fíjense en que el verbo ya no es has. El verbo se convierte a have nuevamente, pasa a la forma normal. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya se transformó a la tercera persona y el auxiliar es el que me está diciendo, estoy hablando de he, she, it. Ya no necesitas ponerme el verbo como has. Ponlo normal como have. Now, in negative decimos don't have o decimos doesn't have. El verbo have no cambia. El que cambia es el auxiliar. Right? Do you understand that? ¿Sí lo entendimos? Suenan los grillos al fondo. Sí, señor. Good. Very good. Why this is important? Ténganlo muy presente y porque es muy importante, porque también a veces cometen el error de escribir doesn't has y está mal escrito, right? Entonces aquí tenemos ejemplos. En positive decimos he has a dog, you have a new computer. En negative las oraciones quedan he doesn't have a dog. Fíjense cómo el has se convirtió en have, pero la negación es la que está en tercera persona. He doesn't have a dog. You don't have a new computer. Good. Now, este es el verbo have. Muchas personas me han preguntado, profe, ¿por qué no se pone have got o haven't? Aquí está la respuesta del por qué no podemos utilizar el haven't. Resulta que have got es otra forma. Have got también significa tener. ¿Cuál es la diferencia entre have y have got? Have es American English. Have got es British English. Una diferencia, el contexto en el que se usa. Have es más americano, have got es más británico. Si yo utilizo en positivo el verbo have got, deben ir las dos palabritas juntas y de esta forma. Para I, you, we, they, I say have got y pongo la posición. I have got a car, you have got a car, they have got a car, etc. Para la tercera persona, yo utilizo el has got. She has got a dog, he has got a dog, it has got a dog. Now, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Si se dan cuenta, el positivo se parece en un lado como en el otro. Have para I, you, we, they. Have got para I, you, we, they. Has para he, she, it. Has got para he, she, it. Hasta ahí no hay problema. El problema viene cuando yo voy a hacer la negación. Porque el negativo en have got tiene una característica especial y es que el auxiliar ya no va a ser el verbo do. El auxiliar va a ser el verbo have y el que pasa a ser el verbo en la oración es la palabra got. Entonces, el negativo va a ser haven't got para have got y hasn't got para has got. ¿Sí ven la diferencia? Fíjense que acá era don't have y doesn't have. Aquí es haven't got y hasn't got. Ahora bien, ojo con hacer lo siguiente. Está mal escribir de las siguientes formas. No está bien que yo diga he hasn't a dog. Tampoco está bien decir they haven't a dog.
como tampoco está bien decir he doesn't has got a dog, o decir they don't have got a dog. ¿Qué quiere decir? No vamos a mezclar nunca el uno con el otro, ¿sí? O decimos el negativo con have, don't have, o decimos el negativo con have got, haven't got. Bien, entonces estas están mal. ¿Cómo podrían estar bien escritas esas oraciones? ¿Quién me puede ayudar a decirlas? ¿Cómo podría corregir esas oraciones que acabo de escribir aquí mal? He don't have. He doesn't have. He doesn't have a dog. ¿Sí? O podemos decir he hasn't got a dog. Recuerden que con la S vamos a hablar de la tercera persona y con el verbo normal de la otra persona. ¿Cómo corrigen la segunda? They haven't a dog. ¿Cómo podría quedar? De las dos formas. ¿Quién me la dice? No se escucha bien. They don't have. Ajá, muy bien. They don't have a dog. O de la otra forma. They haven't got a dog. ¿Sí? Entonces, ojo. Estas son las formas correctas. Estas son las formas incorrectas de utilizar la negación con este verbo. Recuerden que tenemos dos formas, have y have got. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el uso de ellos tanto en las oraciones positivas como en las negativas. Pues en la positiva no hay tanto problema. Si yo digo have o digo have got, no pasa nada. La gente va a entender. Pero en el negativo debo saber utilizar la negación correcta. It's okay, it's cool, clear. Now, to finish with this, para terminar con esto debemos prestarle mucha atención a estas palabritas. Estas palabritas, lunch, que significa almuerzo, breakfast, desayuno, dinner, cena, shower, ducha, bath, baño. Estas palabritas en español son verbos, porque yo digo almuerzo, almuerzas, cenas, desayunas, almorzamos, comemos, bañamos, duchamos. Son verbos. En inglés no son verbos. They are not verbs. They are nouns. Ellos son nombres. Entonces, ellos van a necesitar del verbo have para poder convertirse en verbos. Pero ojo, se deben utilizar solo con el verbo have, no con el have got. ¿Por qué? Si yo los utilizo con have got, la gente va a entender otra cosa. Con have es la acción del hecho de tener ese almuerzo, desayuno, comida. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen I have lunch, la gente va a entender que usted almuerza, que usted hace la acción de comerse su almuerzo. Pero si ustedes dicen I have got lunch, la gente va a entender que usted posee en sus manos en estos momentos un almuerzo, mas no significa que se lo esté comiendo en este momento. ¿Sí entendieron la diferencia? Do you understand? Sí. So, another example. Si ustedes dicen, I have a shower, la gente va a entender que usted se baña. Uy, qué juicio. La persona se baña. Pero si ustedes dicen, I have got a shower, la gente va a entender que usted tiene una regadera en la casa, mas no se sabe si la usa, mas no se sabe si se baña, ¿sí? Entonces, ojo con estas palabritas porque siempre es mejor utilizarlas con el have para que la gente entienda que usted realiza esa acción. Ya en otros casos, cuando hablen, por ejemplo, de construcción o de algo que ustedes tienen tantos baños en la casa, pues ahí se utilizan el have got para esa situación. Pero es solamente en estos casos en donde hay que tener cuidado porque hay una ambigüedad en el sentido de la oración dependiendo del tipo de verbo que se use, si have o have got. Clear? So now, people, for talking about this,
for getting into the idea for this, I'm going to show you the pages in Canvas. Les voy a mostrar Canvas para mostrarles qué es lo que deben hacer como práctica y qué es lo que deben hacer como la tarea de esta semana. Vuelvo y les recuerdo, la tarea háganla después de que toman mi clase, no la hagan antes porque van a hacerla mal y porque les va a quedar mal. Entonces ya saben que en la pestañita del Verb to Be Presentation está el PowerPoint o el Genially con la información general que vamos a ir viendo a lo largo también del semestre. Hay unos vocabularios para que estudien, para que vayan aprendiendo más palabritas. Y aquí en el emoticon de las máscaras de teatro vamos a tener unos enlaces de práctica, tanto del verbo to be como del verbo to have, al igual que una pequeña explicación más profunda sobre las diferencias entre el have y el have got. Ustedes les dan clic allí y se les van a abrir los ejercicios. Aquí tienen uno, aquí al lado tienen el del affirmative, el del negative y más ejercicios si quieren desarrollar otras prácticas. Estos ejercicios no tienen nota. Quiere decir que si ustedes lo hacen bien o lo hacen mal y llegan a sacar una nota mala, por ejemplo acá 12%, no se vayan a preocupar que profesor, que esa tarea me quedó mal, que si la puedo repetir, no pasa nada. Porque, como su nombre lo dice, es un ejercicio de práctica, ¿sí? Así que al igual los demás que ustedes van a encontrar allí, son ejercicios para que ustedes practiquen lo que acabamos de ver el día de hoy. ¿Listo? Siempre recuerden que todo lo que aparece dentro de este cuadro rosado es para que practiquen y no tiene una nota como tal, ¿vale? Entonces ahí van a ver unos videos extra para que tengan en cuenta, para que repasen los temas. Aquí están las imágenes que yo les hice con la explicación del verbo to be, del verbo to have. Ya están montadas allí para que tengan ese material de información. Now let's go to the homework. Voy a explicarles la tarea. La tarea número 2, que está abierta desde hoy hasta el 18 de febrero, y de aquí en adelante las tareas se las voy a abrir el día de la clase hasta la siguiente clase para que no se pongan a hacerlas antes de tener la explicación, ¿sí? Tienen una semanita completa para hacerla y ya les digo de qué se trata. Voy a conectar aquí. Listo. Van a tener 2 ejercicios, solo 2 ejercicios. Lean por favor muy bien lo que se les explica. Aquí todas las cositas dicen con claridad qué deben hacer, cómo deben hacerlo, cómo deben prestarle atención. Lo digo y les insisto porque si no se acuerdan, la semana pasada yo les dije, chicos, les voy a enviar un mensaje masivo preguntando como que por qué fue que no asistieron a la clase. Si ustedes están acá y están escuchando, no me respondan a ese mensaje. Sin embargo, dentro del mensaje, yo les voy a escribir, si ustedes sí participaron de la clase, hagan caso omiso del mensaje y no respondan y bórrenlo. Pues fue 5 minutos de yo haberles enviado el mensaje y me llegaron 72 mensajes de parte de ustedes, mis queridos, diciendo, profesor, pero yo sí estuve en la clase, profesor, pero yo sí participé, profesor, hasta yo le dije tal cosa. Chicos, no leemos bien. Estamos acostumbrados a no leer la información, a leer por encimita, y por eso es que sacamos mal en las notas, por eso es que no aprendemos correctamente las cosas, por eso es que respondemos a correos masivos cuando no tenemos que hacerlo. Entonces una invitación siempre de mi parte es a que lean muy bien. ¿Por qué les digo también esto? Porque acá tienen que leer. Entonces, primer ejercicio, van a tener a Wilhelmina. Wilhelmina is far from Ugly Betty. Ella hace parte de los personajes de Betty la Fea. Disculpen. En este primer ejercicio dice,
Look at the picture and select the correct forms of verb to be in affirmative or negative to fill the spaces in the sentences. Dice que seleccionemos las formas correctas del verbo to be, sea positivo o sea negativo, pero no tienen que escoger porque pues no aparecen para escoger. Lo que tienen que hacer es escribir las palabras de forma correcta. Voy a hacer la primera parte. Wilhelmina, a very mean person. Wilhelmina, una persona muy mala, muy diabólica, muy malvada. ¿Cuál será el verbo correcto del verbo to be para poner acá? Is. Is. Muy bien. Y resulta que me lo escribieron así en mayúscula. Y van a darle entregar examen y les va a quedar mal. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué creen que les va a quedar mal si ponen is en mayúscula? Recuerden las reglas de la etiqueta. Para escribir palabras en medio de oraciones deben ir en minúscula. Entonces, ojo con eso. No escriban nada en medio de una oración en minúscula. Si la palabra viene para comenzar la oración, debe ir en mayúscula inicial, pero no toda la palabra en mayúscula. Tampoco les va a aceptar que escriban la I en mayúscula y la S en minúscula. No, todo en minúscula, para que no les vaya a salir mal y no digan, profesor, pero es que yo escribí todo y está completamente bien, pero está todo en mayúscula. Mal. Entonces, ojo con esa partecita. Otra cosa, supongamos que Wilhelmina no es una persona malvada, entonces escriban la palabrita separada, is not. ¿Para qué? Para que de pronto no vayan a cometer el error del apóstrofe, que por poner el apóstrofe ponen es una tilde, y esas tildes, tanto la francesa como la latina, las registra mal el sistema. Por eso al principio del corte yo les invité a que leyeran las reglas de etiqueta para que tengan cuidado con esto, porque en este tipo de ejercicios cometemos esos errores y a pesar de que yo escriba la palabra bien, el sistema lo va a calificar mal por no utilizar el símbolo correcto o la palabra correcta escrita de la forma correcta. ¿Listo? Entonces ese es el consejo que les doy con este primer ejercicio. Escriban los verbos en minúsculas. Si hay negativos, pónganlos separaditos para que no haya problema. Is not, are not y ya. Profe, pero yo no sé esa vieja quién es, ni cómo se hace, ni quién, y cómo hago para saber si es mala o no es mala. Véanse en el pedazo, el fragmento de serie que hay de la primera semana. Y si no, San Google. Googleen a Wilhelmina. ¿Quién es Wilhelmina? ¿Cómo es el personaje de Wilhelmina? Y él lo van a saber. ¿Listo? Recuerden muy bien el uso del verbo to be en plural, en singular. Les voy a dar otra pista acá. Por ejemplo, dice her parents, a man named the senator. Sus papás, un hombre llamado el senador y Victoria Smith. ¿Qué verbo to be va acá? Is o are? Are. Are. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sus papás son un hombre llamado el senador y Victoria Smith. O puede ser que no, entonces no son. ¿Cómo lo sé? Averiguando la información de Wilhelmina. ¿Listo? ¿Entendido el primer punto? Sí. Bien, chicos, ya para terminar, en el segundo punto, vamos a mirar por adelantado cómo hacer descripciones físicas. Y tenemos a, ella se llama Meredith, de la serie de Grey's Anatomy. Y fíjense, acá tienen una serie de adjetivos: dark blonde, chubby, reckless, brunette, etc. Muevan bien el guión hacia allá para que les aparezca completica la palabra y no se la coman por si acaso. Si se dieron cuenta, ahorita aparecía solo rec y lo corrí y me salió reckless. Brunette, sad, black door. Bueno, hay muchísimas palabras. ¿Qué deben hacer en esta parte? Deben buscar qué significan esas palabras y, de acuerdo a la apariencia física de la mujer que ven acá, completar las oraciones con la palabra que mejor se acomode. Por ejemplo, usted le pone acá muscular, la copian y la pegan. Mejor hagan eso para que copien la palabra bien, no se vayan a comer por allá nada. Entonces aquí dice,
Meredith Grey does exercise all day, hace ejercicio todos los días, entonces ella es muscular. ¿Será que es ella muscular? Miren la foto. No, ¿cierto? Entonces la palabra no corresponde ahí. Entonces tienen que buscar cuál es la palabra que mejor se acomoda a la apariencia física y a la descripción que están dando de esta persona. Y esa es la tarea que tienen que hacer esta semana. ¿Listo? Tienen hasta el 18 de febrero para poder hacerlo, es decir, hasta el próximo jueves para entregarla. Y recuerden que todavía hay plazo para hacerla en la semana anterior. Tienen hasta el sábado 13 para hacer la anterior. Vamos a ver cuántos la han hecho y cuántos han dejado de hacerla. Ojo, muy poquitos por decir que nadie la ha hecho. Hay como 10 personas de 70 que son en el salón que la han hecho. Entonces, ojo con esa parte. No dejen de hacerla, no dejen para último momento. Diego, ya vi que hizo la tarea antes de tiempo y sacó mala nota. Por acá hay otro que sacó más o menos. No hagan las tareas antes de explicarlas para que no les pase esa situación. Es la última vez que vuelvo a dar un segundo intento para todos. Por favor, no hagan las tareas antes de tiempo porque mire qué pasa. ¿Sí? Voy a dejar el porcentaje más reciente, 2 intentos, para que lo puedan hacer bien. Háganlo a conciencia, no lo hagan a la carrera, tómense el tiempo, tienen una semana completica para hacerla. Listo, muchachos, ¿qué preguntas tienen al momento? Voy a descargar en este instante la asistencia. Mientras, ¿qué más preguntas tienen? ¿O todo completito? Si yo hago el segundo intento, ¿esa es la nota que me queda? La más reciente, exacto. Si usted decide hacer el segundo intento, esa es la nota que les va a quedar. ¿Listo? Profe, pero yo duré como 1 hora haciendo la segunda actividad y me quedó mal. Y miré los videos de la descripción, que es la esposa de Armando, como la Virgemina. Porque puede ser que de pronto hayas escrito la mayúscula, la apóstrofe mal hecha, entonces ya tienes un segundo intento para que lo hagas con tiempito, ya sabes qué es lo que tienen que hacer. Por eso es que les pido que hagan la tarea siempre después de que yo la explique para que de esa forma tengan una mejor guía. ¿Listo? Entonces, chicos, ya descargué la asistencia. Thank you so much for coming today. Gracias por participar hoy. Traten de participar activamente siempre de las clases. Siempre que tengan preguntas, pregunten. Porque acá no soy adivino. No sé si hayan entendido bien. Si no me entendieron, pregunten siempre, que para eso está la sesión. Esta es la sesión sincrónica para ello. Los que quieran empezar a practicar sus argumentos, sus libretos de las series, los lunes de 6 a 8 de la noche estamos en tutorías, right? So, bye bye people. Ahorita mismo les subo la grabación de esta clase y nos vemos la próxima semana.